Entonces lo primero es probar conectividad de cliente a servidor. Pueden dejarlo ya como red interna si bajaron los frameworks. No tienen que conectarse a internet. Y comenzamos con la instalación de nuestro SQL Express. ¿Qué versión vamos a trabajar? SQL Express X86. ¿Para cuántos bits es esa? 32 bits. La instalación no es muy diferente a la que hicimos del Management Studio, pero sí requiere unas configuraciones bien específicas cuando las vamos haciendo y las cuales ahí deberían tomar nota. Igual van a quedar grabar el video, pero es bueno que la tengan para realizarla, ¿ya? Para que sepan qué cosas o qué parámetros hay que configurar. Tiene harto detalle. Ya nos pide permiso para la instalación. Y después de unos segundos va a empezar a cargar la primera o menú principal para revisar si el hardware cumple los requisitos de instalación. Aquí esta herramienta, que es similar a la instalación del Management Studio. A ver si se recuerdan. ¿En qué parte se comienza la instalación acá? En instalación, ¿cierto? No se comienza en planificación. La planificación solamente revisa. Hace una revisión y ve si tengo el hardware necesario, que en este caso sería tener un procesador físico, no importa la cantidad de núcleos que se paga por procesador la licencia en SQL Server, tener la RAM necesaria, entre 1 y 2 GB de RAM en el servidor, y que sea un sistema operativo servidor. Esta versión de SQL Server no la podríamos instalar en un Windows 7 ni en un Windows 2008. Para los que van a dar el examen de certificación, estas preguntas aparecen por ahí. Tiene que ser instalada sobre sistemas operativos server, ¿ya? Es uno de los requisitos o puntos clave. El usuario con que estamos trabajando debe tener permisos de administrador también, ¿ya? Es otro de los requisitos que exige la configuración. Los cortafuegos abajo, ¿se acuerdan todo eso? Los frameworks, IP estática y varios que van a ir apareciendo durante el transcurso de la instalación. Entonces nos vamos a instalación y acá hay dos opciones a elegir, ¿cierto? Hay dos opciones. Una de ellas me dice realizar instalación nueva o realizar instalación ya mediante clúster. La diferencia entre una instalación y la otra, la instalación nueva hace referencia a que se va a instalar solo en un equipo y este va a ser el primer servidor de base de datos SQL Server que vamos a tener. Cuando se instala sobre clúster es cuando este servidor de base de datos va a estar asociado a otros servidores de base de datos iguales. Cuando tengo 2 o 3 máquinas virtuales Windows Server, que las 3 van a tener el mismo motor de base de datos. Un conjunto de máquinas que tienen el mismo programa se llama clúster. Es decir, tendría que ser 2 máquinas o 3 máquinas iguales, ¿cierto? SQL Server, y en las 3 se va instalando el motor de base de datos. Para que a futuro, cuando yo hago una base de datos o una tabla, en las 3 se va haciendo lo mismo. Pero en la realidad las veo como si fuesen una sola máquina. Es parecido a lo que hicimos nosotros con los discos en arreglo RAID. Son varios discos, pero trabajan como uno solo. Y un clúster es varias máquinas que trabajan como una sola también. ¿Ya? En este caso tenemos una máquina, por lo tanto va a ser instalación en limpio, que es la primera opción. Sé que me dice que alguien instala el framework y ya lo Lo que va haciendo esta herramienta va revisando si paso todos los parámetros correctos. Tengo cuenta administrador, ¿cierto? Si tengo los frameworks instalados, los requisitos mínimos del sistema operativo, etc. ¿Cierto? Una pestaña que esté en amarillo como advertencia, ¿me deja continuar o no? ¿Se acuerdan? Sí, Pasa, ¿cierto? No aplicable nomás dice. Los rojos son los que no dejan pasar, eso hay que tener precaución. ¿Ya? Entonces, continúo con la instalación. Vamos a ir haciendo la revisión de cada paso que nos pide. Como esta es una versión estudiante y también obtenida de Dream Spark, me dice que es una versión que no necesita licenciamiento, ¿cierto? Por eso no me pide código de registro ni nada. Es la versión SQL Server, ¿cierto? Express. ¿Sí? No van a necesitarlo para conectar. Lo pueden ir haciendo al mismo tiempo, como ustedes quieran. Pero hay que tener un cliente.
O último se conectan de uno y uno, un servidor en un lado y un cliente en el otro. Eso pueden hacer, pues. ¿Estamos en la misma red? Sí, pues se juntan en la misma red nomás, pues nada más. Yes. Eso sí, dejan como actuar puente. Yo soy el servidor y mi cliente es el servidor. Y ahí pueden trabajar. Se puede hacer eso. ¿Sí? Pero necesitamos porque el cliente tiene la interfaz gráfica. Entonces, sin la interfaz gráfica no podemos mostrar el servidor de base de datos. Y es un mantenimiento cliente, pero seguir haciendo los pasos. Sí. Si no pueden. Si no, lo van a repitiendo después. La idea es que todos igual hagan su servidor, ¿cierto? Todos aprendan a hacerlo. Ya, siguiente paso, el licenciamiento nada, porque recuerden que es una versión estudiantil, Exactamente. ¿ya? Acepto. Me dice que se va a instalar la versión SQL Express Edition 2008. Esta es una versión que soporta bastantes millones de registros, así que igual se podría ocupar en un entorno corporativo. ¿Ya? Estamos hablando de 50 millones de registros o de transacciones también en un motor de base de datos. Así que, ¿serviría para llevarlo a una empresa real? Sí, serviría, ¿cierto? Los términos y condiciones son similares a los del Management Studio, ¿cierto? Que habla de la licencia, de dónde se puede utilizar, cuáles son los usos que tiene el sistema, sobre qué sistema operativo corren, etc. ¿Ya? Y sobre todo, lo que hablamos nosotros de la indemnización, ¿se acuerdan? Que hay una indemnización por el funcionamiento. $5 $5, claro, por registro. por registro perdido, siempre y cuando se haga una auditoría y se detecte que fue problema del motor de base de datos. ¿Ya? Esa es la importancia de pagar el licenciamiento. Ya, continuamos entonces. Todavía no hay ni siquiera instalación. Estamos revisando si pasamos los parámetros necesarios. ¿Ya? Uno de los puntos clave también, que habla también en los requisitos de instalación, es que dice que el servidor en el cual se va a implementar no solamente basta que sea una versión de Windows Server 2008, sino que también dice que el servidor debe tener más de un disco duro replicado, ¿cierto? Son como exigencias que va teniendo también, para evitar pérdida de datos, ¿cierto? Me va a pedir. Si yo no hice, por ejemplo, la replicación de los discos duros, ahora me la pediría en la instalación. Como ustedes la tienen lista, es un requisito que ya lo cumplimos, ¿sí? Varias cosas que pide, los puertos, O sea, no deja pasar sin Sin replicaciones. no deja pasar. No deja pasar la instalación. Viene eso. Claro, me dice que debo configurar. De hecho, eso es lo que yo les comento. Si falta algo, no es que queda pendiente, sino que simplemente no avanza la instalación. De hecho, ustedes se dieron cuenta de que si les faltaba un framework y lo tienen que descargar ahora, es requisito para poder instalar. ¿Ya? Vuelvo a revisar. Paso todas las configuraciones. Nosotros vamos a tener que abrir unos puertos y esos puertos van a tener que prestar atención para saber cuáles son en el motor de base de datos. Hay que abrir unos puertos en la máquina para la instalación del SQL Server, como excepciones, ¿ya? En el servidor. Lo vamos a notar después y eso lo van a saber o van a tener que hacerlo para poder conectarse en forma remota. automáticamente se calientan todos los puertos cerrados. Claro, y uno va abriendo puertos, ¿ya? Cumplo los requisitos de cortafuegos, de las frameworks, etc. Estoy ok acá. De hecho, aquí me diría que no tengo un framework en caso de que tuviésemos un problema. Me dice que pertenezco a un grupo de trabajo, es importante. Si pertenezco a Workgroup, que es el grupo por defecto, tampoco me deja. Debo pertenecer mínimo a un grupo de trabajo o dominio. Por eso nosotros asignamos como informática al grupo de trabajo de los servidores. ¿Ya? ¿Ven que ahora empiezan a cobrar sentido todas esas configuraciones? Son requisitos de la instalación. Aquí me pide qué herramienta instalar. Usted las marca todas, igual cuando lo hizo en el Management Studio. ¿Se acuerda que aparecían dos herramientas? Una de desarrollo, acá también. Marca la herramienta del kit de desarrollo y una herramienta de replicación. ¿Para qué sirve esa herramienta de replicación? Cuando usted quiera tener las bases de datos que se vayan replicando en otro servidor simultáneamente. ¿Ya? Base de datos redundante. La herramienta está y tendríamos que configurarla y aplicarla después. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Sí, no importa, después lo revisan en la configuración. La idea es que presten atención a estas partes. Ese lo estoy instalando en mi equipo. Ese lo estoy instalando en mi equipo. ¿Ya? Así que, La idea es que pongan atención a los detalles claves del video o a las cosas que les voy comentando para que las vamos considerando. Ya. Otra parte importante en esta parte de la instalación. Todas nuestras máquinas en la red van a tener un nombre de servidor. Y el nombre es el nombre real de la máquina. Y luego viene algo que se llama la instancia. La instancia
es el nombre del motor de base de datos. Por lo tanto, mi motor se llama SQL Express. Y todos nuestros motores se van a llamar iguales. Cuando yo busque una máquina o una base de datos en la red, ¿cómo diferencio a un motor de base de datos con otro? Lo que hace SQL Server necesita tener otro dato de campo. Y necesita tener el nombre de la máquina. Por ejemplo, mi máquina real se llama SBR1 y mi motor de base de datos se llama SQL Express. Entonces, para encontrarlo en la red después, Microsoft no busca los equipos por IP, los busca por nombre, ¿ya? Entonces, para buscar mi servidor, lo voy a buscar con el nombre que tengo en mi máquina, SBR1/SQL Express. Y así sucesivamente. Cada motor de base de datos se va a diferenciar por la combinación del nombre más la instancia. Por ejemplo, ¿cómo se llama su servidor? ¿Qué hizo? Entonces se llama /SQL Express. ¿El suyo, María? ¿Su servidor? Pero el nombre de la máquina, servidor /SQL Express. Y esa es la forma de diferenciar. ¿Ya? Primero reconoce el nombre de la máquina y luego reconoce ¿qué cosa? Al nombre del motor de base de datos. Esa no es la base de datos, es el motor de base de datos. Y eso se llama instancia. No es necesario. No es necesario porque ya son diferentes. Porque recuerda que él lo busca por el contexto completo. SBR1, SQL Express es mi motor de base de datos. SBR12, SQL Express, tu motor de base de datos. Y así va diferenciando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que representa una instancia allá atrás, jóvenes? Recuerden que el taller que viene lo van a hacer individual, el que viene de base de datos. La instancia representa al nombre de la máquina más el motor de base de datos. ¿Ya? Otra pregunta de certificación. Ahí. De la certificación Microsoft. Por eso es importante que ninguna máquina se llame igual, ¿cierto? Dentro de la misma red. No lo busca por IP, lo busca por nombre. Por nombre. Aquí nosotros no vamos a asociar la IP en algún lado para llamarla al servidor, sino que el nombre del servidor, más la instancia. ¿Ya? Otros motores de base de datos trabajan por IP, por ejemplo MySQL. ¿Cómo buscamos a la máquina? Por la IP. ¿Se acuerdan? IP/phpMyAdmin. Aquí no, es nombre de máquina. Siguiente. ¿Ya? Esas cosas, esos detalles que estamos nosotros comentando, es importante que los recuerden, lo noten, ¿cierto? Para las configuraciones. ¿Ya? Estamos bien en espacio, tenemos disco suficiente. Y aquí empieza la parte compleja. ¿Ya? Aquí empieza la parte más compleja. Así que los que están jugando ahí atrás, pongan atención acá, jóvenes. Después van a preguntar cómo se hace esta parte o qué es lo que hace referencia. Primero, debo buscar las cuentas del servidor. Aquí lo que hace el SQL Server, como es de Microsoft, utiliza los usuarios que están en la máquina ya creados. Cuando nosotros trabajamos con MySQL, los usuarios del motor de base de datos no tenían nada que ver con los usuarios del sistema operativo, ¿se acuerdan? Eran totalmente independientes. ¿Sí? Nada que ver, eran totalmente independientes. Acá, Microsoft ocupa los usuarios que ya están creados en la máquina, en el sistema operativo, en el Windows Server, para llamarlos a que sean administradores del motor de base de datos. Como dice que son de la misma tecnología y la misma plataforma, los junta. ¿Ya? Entonces lo que hace usted acá, ¿cierto? Lo que va a hacer es, va a buscar, ¿cierto? O va a asociar algún nombre de algún usuario que ya exista en el servidor. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cómo sé qué usuario es? En la misma pestaña, Account Name, usted se va a ir a Browse, ahí se va a ir a Browse, y va a mostrarle el listado de usuarios que existen en la máquina. ¿Ya? Nosotros ya sabemos qué usuarios son. Existe el Administrator y existe el otro usuario que creamos, ¿se acuerdan? Entonces lo que va a hacer usted es buscarlo acá. Entonces Browse, a ver, Advanced, ¿qué sería ahí? Find Now. Y usted al que va a agregar ahí es al usuario que se llama Administrator, para que él tenga permisos sobre el motor de base de datos. ¿Ya? Ahí carga al Administrator, ¿cierto? Le da OK y le da OK y se carga. ¿Y qué agrega ahí? La contraseña de su usuario. ¿Ya?
Usted puede agregar al administrator o puede agregar al usuario que usted creó, no importa. Pero ambos tienen que pertenecer al grupo administradores. ¿Ya? Esa contraseña tiene que ser la misma del administrador. Es la del usuario. Si yo pregunto, ¿cuál es ese usuario que estoy agregando? Y no sé cuál es, yo lo busco acá, ¿cierto? Lo busco en el sistema y ese usuario está en la carpeta local, user and group, en user. Ahí están los usuarios. Yo puedo agregar a él o a él, a cualquiera de ellos. ¿Ya? Entonces no necesariamente puede ser administrator, también puede ser el otro usuario. Entonces ahí yo elijo. Y si la contraseña que uno colocó y está incorrecta. No te conecta. Ah, ya. Te da un error inmediatamente. Entonces tienes que asociarlo a la cuenta correcta. Por ejemplo, voy a buscar ahora, en vez del administrador, voy a agregar al otro usuario con el que inicio sesión. Y lo agrego. Entonces ahora debo asignar la contraseña correcta. Y le doy siguiente. ¿Sí? Me dice inicio automático, disabled o manual. Debe quedar en automático. Por lo tanto, este usuario que estamos creando significa que también tiene permisos sobre el motor de base de datos. ¿Ya? ¿Ya? Cuando usted quiera darle OK, ¿cierto? Ahí me va a validar, por ejemplo, si cumplo los requisitos o no los cumplo. ¿Ya? Por ejemplo, si no doy bien la contraseña, mira lo que va a dar. Lo que comentábamos recién. No pasa. No pasa. Esta es una de las partes más importantes que yo considero en la instalación. ¿Ya? Cuando pasan y agregan al usuario, administrator o a ustedes mismos, sin esta parte no pueden entrar al motor de base de datos. Así de importante. ¿Ya? Así de importante, por eso quiero detenerme aquí. En esta pestaña, ¿cierto? Les dice quién va a tener acceso real al motor de base de datos. Ya tenemos un usuario que agregamos, pero ahora nosotros lo que vamos a habilitar es al superusuario del motor de base de datos. Para que se habilite, usted en esta pestaña de modo de autenticación viene por defecto autentificación por Windows. Cuando la autentificación es por modo Windows, la primera pestaña que está arriba, el único usuario que puede entrar al motor de base de datos y en forma local en la propia máquina es el que agregamos en la pestaña anterior. Pero ¿qué pasa si yo quiero conectarme desde el cliente, desde el PC Windows 7 al motor de base de datos? No puedo. Y nunca les va a conectar. Nunca les va a conectar. Y es un problema que se van a encontrar y no van a ver cómo solucionarlo. No hay forma de solucionarlo. La forma de hacerlo es ahora. Si usted omite este paso, nunca va a poder conectar el motor de base de datos. Se lo aseguro ahora. ¿Ya? Y va a tratar de buscar en la documentación, va a tratar de buscar en los manuales y no va a tener cómo solucionarlo. Entonces va a tener que empezar de cero si... Todo de nuevo. Todo. La forma para que se conecte remotamente es cambiarlo acá, en modo mixto. ¿Ya? Para que ustedes entiendan, la pestaña de autentificación de Windows significa que me conecto en forma local nomás. Y la autentificación modo mixto es que puedo conectarme tanto local como en forma remota. Y eso les va a solucionar el problema. Así que no olviden esta pestaña. Modo mixto. ¿Ya? Al habilitar modo mixto, jóvenes, ustedes inmediatamente le van a dar permiso y van a crearle una contraseña al superusuario del motor de base de datos. ¿Cómo se llamaba el superusuario de MySQL? Se llamaba Root. ¿Cómo se llamaba el superusuario de Postgres? Postgres. Y ahora ustedes autentifican y crean el superusuario de SQL Server. Anótenlo. El superusuario al que le van a dar esta contraseña ahora se va a crear. Se llama SA y con mayúscula. System Administrator. Porque después nosotros vamos a entrar al servidor y van a decir con qué usuario entro. Si ese usuario nunca existió, es ese. El usuario SA y la contraseña que le va a dar ahí es para ese usuario. Y esa, anótela, esa contraseña. Sin eso, tampoco van a poder entrar al servidor. ¿Tiene que incluir mayúscula igual o? Tiene que incluir mayúscula y minúscula, igual que las contraseñas Windows. Pero recuerden, usted está creando ahora el usuario SA y le está creando la contraseña al usuario SA. Yo creo que no se lo olvide con eso, ¿cierto?
SA con mayúscula. SA. ¿Ya? Sin ese paso no se pueden conectar. Por eso quise ponerle que pusieran harta atención aquí para recordar ese parámetro. Después van a preguntar, profe, no puedo conectarme. Ahí está, pues, recuerda el video. Minuto 20 con 11 segundos. Entonces, SA es el superusuario que se crea desde este momento. Y él tiene los privilegios totales, más que todos los demás usuarios, e incluso que el que agregamos un momento atrás. El usuario que agregamos un momento atrás es local. Y este usuario es remoto. Este es de la conexión remota. ¿Ya? Le dan la contraseña al usuario SA, la mayúscula minúscula, ¿cierto? Y número. Y abajito hay una pestaña que dice añadir current user o un usuario secundario. Ya sabemos que el usuario primario va a ser SA. Y el usuario secundario que va a añadir usted en esa pestaña es al que agregó antes. Pinchamos acá. Espero unos segundos. Mira, 2, 3, 4, 5. Y se carga el usuario de la pestaña anterior. Por lo tanto, ya tengo los dos usuarios para entrar al motor de base de datos. Uno en forma remota y otro en forma local. Local es el que agregué yo antes. Y remoto es el usuario SA. ¿Ya? SA. ¿Sí? Ahí está. Add current user y espera unos segundos. ¿Tú instalaste el framework, parece? ¿O no? ¿Todavía? ¿Sí? Está reiniciando Sí. el servidor. Y estamos Yo listos. lo estaba instalando en mi equipo, así que Sí. porque también lo necesitaba ahí. Entonces ya tenemos lista esta parte. Sí. ¿Sí? No hay problema. María, ¿cierto? Eso. Sí, pero acuérdense esos pasos cuando lo instalen. ¿A dónde lo acuerdas? Listo. Siguiente. Me pregunta si quiero informe de errores. Aquí nosotros decimos que no, igual que la instalación del Management Studio. Siguiente. Última revisión. Cumplo todos los requisitos. Hay algunos que son no aplicables, pero pasan igual, ¿cierto? Y ahora vamos a comenzar la instalación real. Recién. Y lo dejamos unos minutos. Vamos a hacerlo inmediatamente para que vamos recordando los puertos. ¿Cómo se abren los puertos? Porque debo dejarlo como excepciones. Estos se deben abrir en el mismo cortafuego del servidor. ¿Ya? Después les va a decir puerto 1433 y 30.000, pero yo se lo doy de antemano para que sepan cuáles son. El 1433 recibe las consultas, el motor. Cuando tú le haces consulta al servidor, la recibe por el 1433 y él la responde por el 30.000. Son dos puertos de red que necesita para trabajar en un entorno, ¿cierto?, de desarrollo remoto. ¿Cómo lo abriríamos los puertos? Esta parte la vamos a grabar en el video. Usted se va a ir al panel de control. La instalación sigue, ¿cierto? No importa que lo haga antes o después, igual hay que hacerlo. ¿Ya? Por eso no lo hagamos lo desentendido y lo dejamos al final. Igual hay que abrir los puertos. Usted va a ir al Windows Firewall. ¿Ya? Va a ir a permitir, ¿cierto?, programas de Windows Firewall, que es esa pestaña que está ahí. Le da a continuar. Y acá, jóvenes, en el siguiente asistente, hay una pestaña que está al medio que se llama excepciones. Las excepciones significan los puertos que yo voy a abrir en el servidor para que permitan la comunicación entrante y saliente. ¿Ya? Sin estos puertos no funciona. Hay que hacerlo en algún momento. Incluso lo podríamos haber hecho al principio de la instalación, al final. Pero hay que hacerlo. 1433 recibe consultas SQL, 30.000 la responde. Sin el puerto tampoco se comunican. ¿Cómo abro los puertos? En esta pestaña tiene una opción que dice add port o añadir puerto. Y ahí usted va a añadir puerto y en la casilla de arriba le da un nombre. La idea es que identifique usted el nombre al puerto que va a abrir. Por ejemplo, SQL1 le pongo y al otro le pongo SQL2 para saber que son los puertos SQL. ¿Ya? O SQL entrada, mira, más específico, SQL entrada.
Número de puerto 1433. ¿Ya? El descriptivo no importa, es para que usted lo identifique. Tipo de protocolo TCP. Y le da OK. ¿Ya? Y va creando, o va quedando en la excepción, va quedando marcado. Esos que están marcados significan puertos que son entrantes en la máquina. Y ahora, añadir puerto nuevamente, SQL salida, le voy a colocar, o asignar, y él va a ser el 30.000. Y ahí tengo los dos puertos de SQL abiertos, de entrada y de salida. Sin esos puertos, también es imposible que se conecten. ¿Ya? Otro detalle más. Son tips que les voy dando para que los recuerden. 1433, 30.000. Como todo DBA, tiene que recordarlo. En las pruebas de certificación aparecen también los puertos. Y me preguntan cuál es cuál, para qué sirve y qué función cumple. ¿Ya? Y OK. Entonces ahí tendría SQL entrada y SQL salida. Significa que abrí los dos puertos. ¿Sí? Yo voy a las propiedades y los podría editar después. Y ahí estaríamos OK en esta parte. Y la instalación sigue. Aquí terminó el proceso de instalación. Terminó mi proceso de instalación. ¿Ya? El Database Engine, ¿qué significa? Engine o Engine en inglés significa motor. ¿Se instaló qué cosa? El motor de base de datos. Se instaló la herramienta SQL Server Replication para poder replicar a otros servidores en la red. Tienen que ser iguales. Tengo que ser máquinas iguales. Yo debería hacer otro 2008 server con el SQL Server andando. Para hacer replicación. Un clúster. Y también está la herramienta para el kit de desarrollo. O sea, se instalé todo lo que necesito. Siguiente. Y me dice que la instalación está OK. Completada. La última parte que viene ahora es la configuración. No es compleja, jóvenes. Si ustedes prestan atención ahora y van entendiendo qué es lo que vamos haciendo. No es complejo. ¿Ya? Los puertos los abrimos ya, los tenemos abiertos. Los pudiéramos haber abierto ahora, pero lo hicimos de antemano. 1473 y 30.000. Y ahora viene la pega que es más compleja, que usted ahora debe recordar más que nada qué es lo que se hace, ¿ya? Para que lo haga en su momento. Van a ir, esto ya se instaló el motor de base de datos, ¿cierto? Pasaron 4 o 5 minutos. Usted va a ir ahora a todos los programas, aparece la pestaña Microsoft SQL Server instalado, ¿sí? Y aparece una pestaña que dice Administración o Administrador de configuración de SQL Server. Y eso es lo que vamos a configurar. ¿Sí? Administrador de configuración de SQL Server. ¿Ya? La pincho y vamos a configurar estos parámetros. Miren, no es difícil, pero sí hay que recordar qué es lo que hace. Comenzamos con la primera. Va a abrir una pestaña, la primera pestaña, la que dice SQL Service, y se va a dar cuenta que vienen en rojo unos servicios de sistema, están detenidos. Y hay uno que está en verde. De los que están ahí, de los tres, 2 solamente tienen que quedar funcionando y uno tiene que seguir en rojo. Porque no se ocupa ahora la conexión que vamos a hacer nosotros. Ya nos dimos cuenta que el que dice SQL Server está en modo automático corriendo. El que hay que abrir solamente en esta parte es el que se llama SQL Server Browser, el primero de arriba. ¿Ya? El primero de arriba. ¿Cómo yo lo activo ese servicio, perdón? Mire, botón derecho, propiedades, ¿ya? Voy a la pestaña Service al lado. ¿Y en qué modo viene? Disable. ¿En qué modo debo dejarlo? Automático, aplicar, ¿ya? Automático y aplicar. Y luego, OK. Ya, pues, lo puse en automático, pero todavía no está iniciado. Y ahora, Start. Entonces ahora, cada vez que inicie el servidor, va a arrancar el servicio. Sin ese servicio iniciado, el SQL Browser, yo no puedo encontrar a mi servidor de base de datos en la red. ¿Cierto? El cliente no lo va a encontrar. Puede estar funcionando el motor de base de datos, pero en la red no lo ven. Entonces ya levantamos servicio.
Se deja automático y se inicia. Automático es para que se inicie automáticamente cuando se reinicie el servidor. Perfecto, automático. Si lo dejamos manual, hay que hacer todo esto cada vez que se encienda la máquina. ¿Ya? En caso que se apague el servidor. El que se llama SQL Server Agent no se toca. Y de hecho, si tratamos de iniciarlo, nos da un error. No carga ese servicio. ¿Ya? Ese servicio es cuando queramos hacer clúster. Pero como no se van a hacer clúster, no se ocupa. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí o no, chicos? Y fijarse que el otro servicio, el que está iniciado también, el que ya está iniciado, también esté en qué modo? Automático. Automático. Ok. Vamos pasando a las siguientes pestañas. Hay dos pestañas que hay que configurar, que una de ellas es la configuración de red del motor de base de datos. Y aquí también hay una parte donde voy a detenerme y les voy a explicar el qué pasa. Expando la pestaña. Aparece una pestaña que se llama protocolos para SQL Express, que son los protocolos de red. Y se fijan que algunos vienen enabled y otros vienen disabled. Entonces todos los que están ahí hay que ponerlos enabled. Miren, comencemos a revisarlo. Reviso el primero, el que se llama Shared Memory. ¿Cómo reviso? Propiedades, viene en estado yes, ok, paso. Voy con el segundo, 9 papes. Propiedades. Dice que viene enabled, no, le digo enabled. Sí, y los voy levantando. Aplicar, ok. También lo puedo automáticamente del mismo menú que sale ahí, cuando su botón secundario en el área. Sí, pero hay que fijarse que tú lo habilitas, pero a lo mejor hay que habilitarlo automático. Voy en el que se llama TCP/IP, propiedades. Este es súper importante, jóvenes, que prestemos atención en este. Miren, viene disable, ¿cierto? Sí. Propiedades. Primero lo dejo en modo enable. ¿Qué puerto viene ahí? 30.000. Por tanto, ahí yo sé que debo haberlo abierto en el cortafuegos. Si no lo abrí, ahora lo abro. Ese es el puerto de escucha. El 30.000 es por el que va a responder. ¿Ya? Listen all me dice, ¿está escuchando? Sí. ¿Está abierto en el cortafuegos? Sí. Segunda pestaña dice IP address. IP address. Otra cosa importante, miren. ¿Por qué al servidor no se le puede cambiar la IP? Pues la tira señal. Porque el motor de base de datos tomó ese IP, que es el IP que tiene la máquina virtual en modo estático en la tarjeta de red. Si usted en algún momento va a cambiar la IP de la máquina virtual, si usted cambia su IP de su máquina virtual, anoten esto, si usted cambia la IP, va a tener que cambiarla ahí, porque no cambia automática. Él registra ese IP. Si usted cambia la de la tarjeta de red, en algún momento tiene que cambiar también esa. ¿Ya? O si no, van a ser dos distintas y por lo tanto no se van a encontrar. Va a decir un IP del sistema operativo y la otra del motor de base de datos. Y tienen que ser la misma. ¿Clarito con eso? Sí. Perfecto. ¿Ya? Y todos los demás servicios, fíjense que algunos vienen en activo, pero no vienen en enabled. ¿Qué hay que hacer? Miren, activarlos. Todos los que vienen en enable, no, los va dejando enable yes. Que son las configuraciones IP para que encontremos la máquina de distintas formas. La vamos a encontrar tanto con IP versión 4, y ahí está en hexadecimal, y también la vamos a encontrar con IP versión 6, que en hexadecimal. Y les da a todos OK. A aplicar, y OK. Y me dice que después hay que reiniciar la máquina. Y el último que queda, el que se llama TCP vía, va a propiedades. ¿Qué puerto aparece acá ahora? Miren. 1433. Y ese es el puerto de escucha o de entrada. Y si no lo abrió en el cortafuego, ahora es el momento de abrirlo en el cortafuego. Entonces ya aparecieron los puertos. Enable, yes. ¿Sí? Vamos abriendo puertos, vamos habilitando servicios y configurando algunas cosas. Ya sabemos que el 30.000 y el 1433 son puertos clave en el servidor. Todos los servicios levantados y todos en modo automático. ¿Ya? La última pestaña que nos queda por configurar es la que dice SQL Native Client. Ya hay que hacer un repaso de la misma configuración de la anterior, que es similar. Y vamos revisando. Shared Memory,
bien habilitado. TCP/IP, me da el resumen, dice que usa los puertos 1433 y 30.000, están habilitados. Namepipes está en modo habilitado, modo yes. Y vía, que el último protocolo hay que habilitarlo. En realidad, en estricto rigor, hay que habilitar todo. ¿Ya? Y el último protocolo dice alias, no se hace nada. Y aquí arriba, ¿qué se hacía? ¿Cuál se levantaba de los tres? SQL Server Agent y el SQL Server que ya viene activado. SQL Server Agent no se usa. No se usa. Ahora, último paso, me pide reiniciar la máquina. Debo reiniciar el servidor. Ahí yo dejo un mensaje por qué lo voy a reiniciar y fue por configuración. Escribo por configuración para tener mi historial. Configuración de SQL Server. Usted como administrador de base de datos debe saber que cada vez que reinicia el servidor es por algo, no lo apaga porque sí. Que van a la causa, para que se muestre a los usuarios. Claro, usted tiene que después decir, ¿sabe qué? Se apagó el día 25 de abril a las 15 horas por este motivo, por un mantenimiento. ¿Ya? Voy a hacer la última prueba. Para que comprobemos que quedó bien el motor de base de datos. Lo último que nos queda. Chicos, yo al servidor no debo hacerle nada más, solamente que arranque solo, porque quedó configurado el SQL Server, quedó listo. Lo que debo probar ahora es que me pueda conectar desde este cliente al servidor, ¿cierto? Con el SA. Eso, y ¿con qué programa? SQL Server Maramen Studio. Si usted quiere, hágale después un acceso directo. Yo le voy a hacer un acceso directo al escritorio para levantar el programa de una forma más fácil. SQL Server Maramen Studio. Miren, levanto el programa. Después, cuando ya esté instalado, hice el reinicio correspondiente. Y vamos a ver si me encuentra mi equipo en la red. Yo busco, jóvenes, para conectarme, que es la última parte del video, busco motor de base de datos, ¿cierto? Y me pregunta dónde debo buscarlo, yo le digo buscar más. ¿Cómo debo buscarlo? ¿Servidores locales o servidores de red? Servidor local es si está en la misma máquina, servidor de red y si está en otra máquina. De ahí va a empezar a ver si escucha al servidor de base de datos que yo preparé en un momento antes. Encontró algo. Pincho y aparece la máquina. La encontró al SBR1. Apareció, que es el servidor que está por acá corriendo. Mira, pincho, ¿cierto? Selecciono mi servidor, aceptar y ven que toma la conexión, ¿cierto? Y ahora viene la pregunta, ¿cómo autentifico? ¿Autentificación de Windows o SQL Server? ¿Qué usuario viene ahí? El SA con mayúscula y luego que viene la contraseña que le dio usted a ese usuario. ¿Ya? Y vamos a ver si nos da el error o nos permite algo más de la conexión para ver qué nos falta. ¿Y qué hace ahí? Ya se conectó al motor de base de datos. Y estoy trabajando en el servidor remoto. Y veo, miren, ahí ya se conectó. Tomó, ¿y qué base de datos trae por defecto el SQL Server? Trae las bases de datos de sistema. Trae 4 bases de datos: Master, Model, MSDB y TempDB. Esas son las que ya viene por defecto el SQL Server. Ya estoy trabajando remotamente. Estoy desde el cliente, me conecté al motor de base de datos. ¿Ya? Si usted quiere,
más adelante, en la administración, crear otro usuario para conectarse, lo puede hacer, pero desde acá. Tiene que entrar primero. ¿Con qué usuario entramos? Con el SA. ¿Le tomó? Listo. ¿Te conectó ya? A mano, ¿sí? Lo solucionaste al tiro. Ya. Miren, para los que van a adelantarse y quieren después empezar a crear usuarios, los usuarios acá se hacen en la pestaña seguridad y se llaman inicios de sesión. Aquí uno no encuentra en ninguna parte diga crear usuario. En MySQL era crear usuario textual. Acá se llaman inicios de sesión. Entonces cuesta ubicarlo. Y usted si quiere crear un inicio de sesión, hace referencia a qué cosa, a los usuarios que tiene el servidor de base de datos. ¿Y ahí qué usuario hay? ¿Se alcanza a apreciar? Ahí está el SA, po. Ahí aparece el SA. Aparece el SA. Si usted quiere crear otro usuario de conexión, lo crea aquí, en inicio de sesión. Nuevo inicio de sesión. Un nuevo inicio de sesión, ¿qué es? Un nuevo usuario. Y ahí le crea nombre, contraseña y todo lo que usted quiera. ¿Listo? Eso es por el momento. Y luego termino de trabajar en el motor de base de datos, ¿cierto? No vamos a crear una base de datos después para empezar a configurar. La idea es que armen esto primero y usted, después de terminar, siempre desconéctese. Desconéctese. Porque si no, queda la sesión abierta entre el cliente y el servidor. Y están ocupando dos puertos de red, 1433, 30.000. Hay ancho de banda ocupado. Y ahí termino. Esa es la configuración correcta del SQL Server. No es difícil, pero tienen que tener todos los requisitos cumplidos anteriormente.